Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo soy Jenny Ruiz, directora ejecutiva de PECAP, y hoy día, continuando con la serie de webinars que presentamos cada 3 semanas, hablaremos acerca de negociación con inversores y cómo prepararse y qué esperar en las rondas de financiamiento con inversores ángeles y VCs. Hoy día nos van a acompañar Alejandro Troll, María Pía Morante y Augusto Cáceres. Antes de empezar, quiero contarles un poquito acerca de PECAP. PECAP es la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor. En pocas palabras, es la Asociación de Venture Capital de Perú. Y tenemos como misión promover un mercado de capital inclusivo, rentable y con un impacto positivo en la sociedad, y con la visión de generar inversiones en capital emprendedor por $1.000 millones para el 2030. Nosotros tenemos como objetivo principal promover el financiamiento en emprendedores innovadores que generen desarrollo inclusivo en Perú, y de esta manera contribuir al aumento de la productividad y competitividad del país y a la generación de empleo de calidad. Tenemos objetivos específicos, y estos son generar información del mercado de capital a través de los reportes que hacemos acerca de las inversiones que se realizan en Perú. Damos visibilidad y desarrollo del mercado de capital, o sea, damos visibilidad a los diferentes actores del ecosistema de emprendimiento. Promovemos iniciativas de diálogo político en temas de financiamiento, incrementar la diversidad e inclusión en el ecosistema de startups, y además asegurar buenas prácticas y altos estándares éticos en el mercado. Estamos alineados a 4 objetivos de desarrollo sostenible. El primero es el 5, que es igualdad de género. Impulsamos la participación de la mujer, no solo como emprendedora, sino como inversionista también. El 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, que genera indirectamente empleo de calidad y bienestar a través de la inversión en emprendimientos innovadores. El 9, que es industria, innovación e infraestructura, que fomenta la innovación como un elemento crítico para el desarrollo. Y el 10, que es reducción de las desigualdades, que promueve la generación de bienestar inclusivo a través de la inversión y el emprendimiento innovador. Como asociación, nosotros tenemos miembros, principalmente son los miembros que son fondos de Venture Capital. Tenemos también fondos de CVC, que son los Corporate Venture Capital. Tenemos redes de inversionistas ángeles, aceleradoras, tenemos incubadoras, corporativos, y también tenemos miembros afiliados, que son los centros de innovación, compañías de servicios financieros, compañías de tecnología, firmas de abogados y consultoras. Antes de empezar, bueno, también tenemos aliados, y estos aliados no solamente están en Perú, sino también en Latinoamérica y el mundo. Antes de empezar, quiero presentarles a cada uno de nuestros speakers que hoy nos acompañan, panelistas y moderador. María Pía Morante es directora de Alive Ventures. Ella es directora de inversiones de Alive Ventures y que es administradora de fondos en Latinoamérica. Invierte en compañías innovadoras de alto impacto social que se encuentran en etapa de crecimiento temprano, con un enfoque en Perú y en Colombia. Alejandro Troll, él es partner de B Venture Capital. Él es socio del fondo desde el 2019, y las inversiones del fondo en Hispanoamérica. Es mentor en programas de aceleración y tiene experiencia previa en proyectos de digitalización. B-Ventures es un fondo semilla que cuenta con más de 30 startups tecnológicas de la región en su portafolio. Augusto Cáceres, que es quien va a moderar hoy día el panel, él es socio fundador de Capu Ventures y es inversionista ángel y socio fundador de Capu. Capu es un fondo de micro VC enfocado en startups en etapa temprana en la TAM. Además es fundador de Leios,
una boutique legal enfocada en startups, fintech, VC e innovación corporativa. Él antes fue socio y co-líder de la práctica de VC en Rodrigo Elías y Medrano, abogados en Lima. Además, él es fundador y cofundador de emprendimientos locales y asesora a startups, programas de incubación y aceleración en levantamientos de capital. Ahora le doy pase a Augusto para que empiece con el panel. Ya, buenísimo. Nada, bueno, gracias a todos por estar acá. Un gusto estar con ustedes, compartir acá con Alejandro y con Pía, compañeros inversionistas y buenos amigos. Y nada, acá un poquito la idea es poder hablar sobre cómo manejar la negociación con inversionistas y creo que lo enfocaríamos desde cómo manejar la relación con los inversionistas desde que uno quiere buscar capital, ¿no? Y ahí, Ale, Pía, creo que el primer punto que me gustaría como sacar a la luz es, creo que la diferencia cuando uno está levantando plata de ángeles o está levantando plata de fondos de venture capital. Y creo que ahí eso también va a marcar la pauta de en qué etapa está el emprendimiento en el que estoy levantando plata y también cuál es el approach que voy a tener, ¿no? Creo que hay algunas diferencias cuando vamos a atacar a personas que obviamente pueden estar familiarizadas con el mundo de VC, pero no necesariamente lo ven con el mismo enfoque que lo ve un fondo. Entonces ahí, de repente, para comenzar contigo, Pía, ¿cómo ves tú esa diferencia primero de cuando uno tiene que ir a buscar ángeles o cuando uno tiene que buscar fondos? Gracias, Augusto. Hola a todos, un placer estar aquí. Y creo que empezaría diciendo que lo más importante es entender bien en qué etapa estamos y a qué tipo de inversionista tenemos que buscar en función al entendimiento de la etapa en la que estamos. Porque eso también simplifica mucho el proceso de levantamiento de fondos y se hace bastante menos frustrante que estar escribiéndole absolutamente todos los inversionistas y probablemente estás gastando tiempo en inversionistas donde de arranque ya sabes que invierten en etapas de repente más tardías que otras, que en la que estás. Entonces, importante, no solamente del lado del inversionista, pero del lado de la startup, entender bien en qué etapa están y hacer ese research de los inversionistas, en qué etapas invierten, en qué sectores, cuál es su estrategia y hacer ese shortlist de inversionistas que potencialmente podrían hacer fit. Puede ser que una llamada te das cuenta que no, pero como empezar con ese approach. Y definitivamente el tipo de due diligence que hace un inversionista o lo que va a buscar un inversionista ángel o un inversionista en una etapa temprana es muy distinta a un inversionista en una etapa más tardía, ¿no? En una etapa, en nuestro caso, por ejemplo, en Alive, nosotros invertimos en etapa pre-serie A, serie A. Entonces, para contarles un poco, el tipo de inversiones que vemos son empresas que ya tienen unos años en el mercado, pueden tener 3, 4 años, ya tienen un producto probado, ya pueden mostrar tracción, receptividad del mercado, o sea, tienen cosas para mostrar. Todavía son jóvenes, todavía ni siquiera probablemente están en break-even, pero ya tienes algo para mostrar y lo que están buscando es justamente escalar un producto, pero que ya fue probado, que es muy distinto al tipo de riesgo que asume un inversionista ángel, en el cual recién estás entrando a poner esa primera semillita para probar si de hecho existe un mercado para ese producto, ¿no? Y ahí ustedes conocen, son más activos en inversiones en etapas más tempranas que yo y seguramente tienen mucho más que contar ahí. ¿Cuál es el perfil, ¿no? de empresas que ven ahí? Sí, de acuerdo. Y ahí justamente, Ale, ustedes que creo que están en una etapa más temprana normalmente que Alive, ¿qué es lo que están buscando ustedes y cómo lo diferenciarías también de lo que inclusive buscaría un inversionista ángel, ¿no? Claro, sí, bueno, súper alineado con lo que dice, con lo que dijo Pía. Yo creo que en general la primera recomendación es conocer muy bien al inversionista, ¿no? Bueno, obviamente con entender la etapa en la que está la startup y conocer al inversionista, ¿no? Entonces creo que diferencias principales van a ser el grado de sofisticación probablemente en due diligence y lo que un VC espera ver, ¿no? Probablemente un VC va a esperar ver algo más desarrollado, un deck más completo, que probablemente esperar que el emprendedor entienda un poco sobre cómo funciona el negocio de venture capital, ¿no? Pero nosotros estamos invirtiendo en fases pre-seed, pero que ya tengan algo de tracción, ¿no? Entonces es importante que el emprendedor ya pueda demostrar, ok, bueno, está pensando en cuáles son las etapas de financiamiento, de repente pre-seed, que entienda que después podría venir una ronda seed y una serie A. O sea, que tenga ese conocimiento básico de venture capital es bastante importante, ¿no?
y que lo pueda transmitir, ¿no? En la conversación con el VC. Y bueno, y yo creo que una diferencia importante con un ángel es que va a depender, bueno, la calidad de los inversionistas ángeles es muy variada, ¿no? Pueden ser inversionistas que sea su primera vez, o sea, la primera vez que van a invertir, entonces probablemente el emprendedor va a tener que educar al inversionista ángel, ¿no? Entonces está bien que el emprendedor también sepa cómo funciona un inversionista, una inversión ángel, ¿no? Porque creo que aquí hay una recomendación importante. Nosotros vemos cap tables que a veces vienen con inversionistas ángeles que tienen una participación muy grande, con una valoración que no tiene sentido, etcétera, y eso puede dañar o hacer más difícil el levantamiento de capital con venture capital, con fondos de venture capital en el futuro, ¿no? Entonces, sí es súper recomendado que inclusive antes de levantar con un inversionista ángel, se informen, se eduquen, aprendan cómo funciona desde el inicio para que puedan tener inversionistas que hagan sentido y que realmente ayuden a crecer a la empresa. Y bueno, así como tanta variedad de inversionistas ángeles, también hay mucha variedad en los inversionistas de VC, ¿no? Así que conózcanlos, entiendan su tesis y qué es lo que han hecho antes, etcétera. Eso les va a ayudar bastante. No, de acuerdo, ¿no? Creo que ahí no solamente es la etapa, ¿no? Creo que dos cosas que me quedo ahí de lo que decían ustedes. Uno, conocer muy bien, o sea, creo que los inversionistas apreciamos cuando los founders han hecho su research, ¿no? Cuando llega alguien a ti y te dice, oye, Pía, sí, mira, nosotros tenemos una EdTech y bueno, como ustedes invirtieron en Creana, bueno, no es el mismo modelo, pero entonces conoces el portafolio, puedes hacer algo como relatable a lo que ellos han hecho. Entonces creo que ese tipo de cosas de conocer bien a quién estás yendo a buscar, o sea, no es voy a buscar plata que voy a buscar plata. Sí, obviamente, todo el mundo que invierte tiene plata para invertir, pero no la tienen para invertir en lo que sea, ¿no? Entonces, te ahorras tiempo tú, le ahorras tiempo al inversionista. Muchas veces podrías llegar a un inversionista por recomendación de alguien, pero igual es una conversación que no te va a llevar a nada. Entonces, si no hay encaje en la tesis o en la etapa o en la industria, ¿no? Entonces creo que ahí esa parte de conocer bien al inversionista es clave. Y lo otro que me quedó también importante con el tema de Los Ángeles es este desconocimiento que pueden tener del venture capital, ¿no? Y cómo la conversación puede ser completamente distinta. Yo recuerdo haber tenido, por ejemplo, founders que estaban levantando su ronda y me pedían que por favor yo hable con algunos de los ángeles para explicarles yo cómo funcionaba el SAFE y cómo funcionaba esto de Delaware y el flip. Y hay un montón de cositas que están relacionadas al levantamiento de capital que, como dices tú, Alejandro, creo muy importante que los founders lo conozcan. O sea, y bueno, obviamente parte del contenido que estamos haciendo ahora y de esta charla es tratar de darles un poco también esa visión. Probablemente no lo vamos a poder cubrir todo en una hora. Entonces, creo que también es parte de la chamba importante que hay que hacer de hacer nuestro research sobre los inversores, ¿no? Em, entonces, creo que ese punto inicial está buenísimo de partir. Em, Habíamos hablado un poquito del tipo de materiales, ¿no? Cuando estamos hablando de un VC, te podría pedir un data room con más tracción, más data de números, ventas, lo que sea. Pero en general, digamos, creo que si vamos a hablar con VCs o inversionistas en general, ya deberíamos tener preparados un grupo de cosas, un grupo de materiales que normalmente nos van a servir, ¿no? Por ejemplo, el deck, ¿no? O a veces hay gente que dice, "Oye, yo prefiero tener un one pager porque el deck es muy largo, o tengo un deck largo y tengo un deck corto, tengo además mi data room, tengo lo que llaman un blurb para que la gente pueda reenviar el mensaje. O sea, como son cositas pequeñas que de repente está bueno comentar que esperamos que normalmente puedan tener los founders a la hora que ya están empezando su ronda y buscar inversionistas, ¿no? ¿Qué tipo de materiales, qué tipo de información? Ahí, Ale, un poco para voltear un poquito la rueda, ¿qué recomendarías tú? Sí, yo creo que es importante para nosotros, ¿no? Yo creo que primero decir que depende mucho del venture, del VC, ¿no? Del inversionista, qué es lo que le gusta ver, ¿no? Pero yo creo que, digamos, en una etapa temprana en pre-seed no es necesario tener un data room, digamos, con todas las informaciones, todo completo, ¿no? Pero sí hay como que tres o cuatro elementos esenciales, ¿no? Básicamente el deck, nosotros sí nos gusta, digamos, ver un deck en el que más o menos tradicional, ¿no? Que podamos ver la oportunidad de mercado, el tamaño, etcétera, el modelo de negocio, el equipo, la solución, etcétera. O sea, como que ya inclusive hay, si buscar en internet ya es súper estándar, ¿no? El contenido que debería ir en en un deck clásico, ¿no? Eso me parece que es importante. Mucho foco para nosotros es en el equipo, porque básicamente etapa temprana es muy importante entender que el equipo sea capaz de ejecutar el plan que están prometiendo o que están, digamos, que quieren hacer. Y el análisis de mercado, ¿no? Que conozcan, digamos, un poco la competencia, que sepan en dónde van a navegar, ¿no? Y luego la parte financiera.
¿no? Si ya tienen algo de tracción, que es, digamos, la etapa donde nosotros ya estamos invirtiendo, pues sí, si tienen 3 o 4 meses tracción, cómo fueron las ventas, cuántos clientes tienen, algo muy sencillo, ¿no? Nosotros no vemos modelos financieros complicados ni complejos, nada, pero que podamos ver las 10 o 15 líneas en el Excel donde veamos estructura, no, las ventas, de dónde vienen las ventas y la estructura de costos que ustedes están planteando. Todo lo histórico es importante y que sea mensual, ¿no? A veces vemos que nos presenta la información como acumulada, donde no podemos ver el detalle, no podemos ver el Excel. Nosotros, a menos por mi background y también el de mis socios, somos más financieros, entonces nos gusta ver el Excel y poder jugar con las fórmulas y entender que hay una lógica detrás de todo esto, ¿no? Así que yo creo que en realidad teniendo un deck con un buen análisis de mercado, un poco de profundidad en el equipo y un análisis financiero tanto histórico como proyectado, es importante. Ah, bueno, y una recomendación importante para la proyección es que tiene que ir alineado con la ronda de levantamiento de capital, ¿no? Entonces tiene que verse reflejado en la proyección dónde va a entrar el capital de la ronda pre-semilla, para qué se va a utilizar, cuánto tiempo va a durar y cuándo entraría o cuándo buscarían, digamos, una siguiente ronda, ¿no? Y para qué se va a utilizar, ¿no? Todo esto alineado a un roadmap de, digamos, de producto o comercial, dependiendo del modelo de la empresa, ¿no? Entonces, tanto lo financiero como el roadmap de producto tiene que estar alineado. Entonces, si nosotros vemos esas tres cosas y todo tiene sentido, me parece que ya está bastante bien para una etapa pre-seed. Ahora imagino que, estoy seguro que para una etapa posterior, una pre-serie A, una serie A, pues hay mucho más información, ¿no? Que se va a requerir ahí. De repente, Pia, nos cuentas qué es lo que están viendo ustedes. Sí, 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 sí. O sea, y como decía también definitivamente, ¿no? En la medida en que van avanzando más, también tienen mucho más para mostrar y se hace mucho más importante empezar a analizar esa atracción en mayor detalle. Y los fondos tienden a ser mucho más estrictos y más rigurosos en ir realmente en mucho detalle y hacer proyecciones. Entonces les diría, primero no es que tengas que abrir toda la información en una, y es importante verlo por etapas. Así sea un fondo, no le vas a abrir tu data room a la primera llamada, ¿no? Porque también hay mucha confidencialidad de esa información. Para mí, un deck es más que suficiente. En el deck voy a ver modelo de negocio, tracción, en qué nivel de revenues están, para darnos una idea de por cuál es el tamaño de la empresa y qué es lo que están buscando, qué capital y el instrumento, ¿no? Y obviamente el equipo. Entonces, un deck básico, estándar, como decía Alejandro, o sea, eso funciona también para un VC en una etapa inicial, para arrancar una conversación. En la medida en que vamos profundizando, sí vamos a ir pidiendo más información. Y ahí, ideal para mí siempre es los data rooms, porque siento que simplifica demasiado. Y también para el emprendedor, manejar un único data room donde tienes toda la información, en vez de estarle, porque este VC me pidió esto, le preparé esta información y luego este otro me pidió otra cosa, y se vuelve inmanejable cuando tienes a 10 fondos haciendo due diligence y investigando diferentes cosas al mismo tiempo. Entonces, realmente por orden y también para simplificar el trabajo, sí recomiendo mucho para los emprendedores armar ese data room, pensar realmente qué es lo que te va a pedir un VC en la etapa en la que estoy. Probablemente te va a pedir información comercial, información financiera. Nosotros sí pedimos un business plan a 5 años, que es un Excel con todos los drivers del negocio, con sus fórmulas, que sabemos que todavía es etapa temprana, que probablemente no van a cumplir ese business plan y el negocio debe evolucionar muchísimo en esos 5 años, pero sí queremos ver que existe un business plan y sobre todo para nosotros entender cuáles son esos drivers del negocio, lo que puede hacer que vaya para un lado o para el otro. Entonces, en la medida que tengan eso también robusto, a veces nos hacen eso, como que ponen todo en valores o haces un resumen. Igual el fondo te va a pedir el modelo completo, entonces está bien para una primera etapa, pero te lo van a pedir y sí es importante tenerlo listo. Y al final tampoco es que el due diligence de un fondo versus otro cambie mucho, entonces en la medida que eso lo tengas listo y como estandarizado, realmente les va a simplificar mucho, mucho la vida. Y realmente eso se ve reflejado también en los tiempos de due diligence. Cuando nos pasa que nos abren un data room donde tenemos toda la información, para nosotros es muy fácil revisarla, ir a un comité de inversión y avanzar más rápido el proceso. Pero muchas veces esa información no está lista y nos toca construirla con el emprendedor, entonces más idas, vueltas, llamadas, ajustes, y se pasan las semanas y se hace un deal larguísimo de cerrar. Entonces, realmente creo que es súper beneficioso que trabajen en ese data room en la medida que ya estén en una etapa para levantar de un VC, ¿no? Creo que eso también pasa por entender cómo funciona un VC, ¿no? O sea,
porque un VC tiene, obviamente dependiendo del tamaño, dependiendo, etcétera, de muchas cosas, puede tener mucha gente y puede tener un equipo y tiene un proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, también sería muy común, de repente pasa menos en fondos más chiquitos, pasa más de repente como en Alive, que, oye, hay un comité de inversión, hay que llevar este deal al comité de inversión que nos va a pedir cierta información, hay que armar un investment memo. O sea, el asociado, ¿no es cierto?, del fondo, tiene que armar un investment memo él para su comité de inversión. Entonces, que tú le facilites la vida. Al final, creo que un poco la idea es, oye, facilítale la vida al fondo, si quieres que te invierta, para que el asociado pueda hacer su investment memo. Si vas a continuar, dale toda la información, dásela súper masticada, súper ordenada, de tal manera que ellos puedan sacar la información que necesitan para hacer su investment memo, para ir al comité de inversión y que finalmente puedan decidir. O sea, creo que ahí es importante también conocer cómo funcionan las vías de decisión de un fondo, ¿no? Que no necesariamente funcionan igual para todos, pero que ahí sí es muy distinto de cómo funciona un ángel inversionista, que básicamente le tiene que pues, rendir cuentas a su familia, digamos, y a nadie más, ¿no? En el VC pasa distinto, ¿no? Entonces creo que ahí me quedo con algo. Y un temita que no habíamos tocado, pero que me pareció interesante ahora que mencionabas sobre la información que le das. Yo he visto en algunos casos, por ejemplo, que cuando pides algo más de información te dicen, oye, firma un NDA. Y hay mucha gente que dice, oye, no, pues no me pidas un NDA porque en teoría no me estarías dando nada de información totalmente confidencial en esta etapa del proceso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tendría sentido, o en qué circunstancias para ustedes tendría sentido que un founder le diga a un fondo, dame más información, firma un NDA? Mira, Sí, en nuestro caso, realmente como acabas de decirlo, ¿no? En etapas tan tempranas es muy raro. Creo que han sido 2 o 3 casos en los que nos han solicitado un NDA. No tenemos problema en hacerlo porque tampoco, obviamente, por ética no vamos a difundir la información, ¿no? Y entonces lo hemos hecho para que es que tenemos realmente interés en la startup, ¿no? Pero puede ser un momento de quiebre en el proceso de decisión, ¿no? Si nos piden un NDA, realmente creo que acelera un poquito la decisión. Es como que realmente queremos investigar, saber más de esta startup. Si no, entonces no lo firmamos y ya paramos el proceso. Así que creo que es una herramienta que tiene pues un doble filo, no lo sé. ¿No? Así que hay que saber cuándo poder usarlo. Buen punto, buen punto. Pía, ¿cómo lo sí, ves? punto. Yo creo que al inicio no, o sea, para compartir un deck y algo de información, creo que no es tan usual. Sí, entiendo firmar un NDA cuando ya les pedimos acceso a un data room, y sobre todo en nuestro caso, que les decía, ¿no? Modelo, proyecciones, números, detalle de costos, o sea, realmente se abre mucha información que es altamente sensible y es normal que te puedan pedir. Pero así, haciendo memoria, como yo diría, la mitad de las startups nos han pedido NDA y las otras no. Entonces, no es que sea poco común, pero diría que es como un 50-50 y cada vez que nos los han pedido no hemos tenido ningún problema de firmarlo. Claro, ahí claramente te das cuenta de la diferencia en las etapas, ¿no? O sea, imagina, tú estás diciendo el 50% te piden un NDA y en el caso de Alejandro y en mi caso probablemente ha sido la cosa rara. Ujú. Y a mí me ha pasado lo mismo un poco, ¿no? Creo que también ya, de alguna manera, es un arma de doble filo, porque me genera como, o sea, ¿qué tanta información? O sea, ¿qué hay acá? O sea, no sé si es una falta de criterio o que realmente hay algo muy, 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 muy confidencial que, no, que te preocupa que yo vea. Entonces, creo que ese es un tema que lo jugaría más hacia la etapa en la que están ustedes, ¿no, Pía? Que, donde creo que sí hay información realmente sensible. Y para los founders un poco lo pensaría desde el punto de vista de realmente qué información puede ser sensible la que tengo ahí, ¿no? Ya partimos de la premisa que estamos en un ecosistema donde compartimos, hacemos pitches públicos, o sea, vamos a ponernos de perspectiva, o sea, hay demo days y la gente asiste y uno pichea y con su deck ahí, entonces toda esa información no es confidencial, la estás diseminando por todos lados, entonces realmente pensaría qué información puede ser realmente sensible como para justificar la fricción de pedirle a un VC un NDA, un ángel, un NDA, ¿no? Creo que es generar una fricción que podría ser innecesaria, ¿no? Depende de la etapa. Em, y avanzando un poquito ya sobre eso, durante el pitch, ya cuando llega la startup a pitcharles a ustedes, hay este trend ahora, por ejemplo, que a mí me parece haber visto de pitchar sin deck, ¿no? Como conversación. No te voy a poner el deck, prefiero contarte cómo lo ven ustedes. Yo con gente, por ejemplo, que me dice, no, yo necesito ver un deck porque si no me pierdo, que pues, le da igual. ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que hay
Pía, ¿cómo lo ves tú? A ver. Creo que depende dónde estamos, ¿no? Entonces, si te lo encuentras en un evento, te lo va a decir hablado y uno en la cabeza ya tienes como que tres preguntas que no entender el modelo de negocio, en mi caso revenues para saber la etapa y cuál es el tamaño de la ronda. Ya luego, si es que pasan como que esos tres filtros, ya probablemente les pido una reunión y ahí sí esperaría un deck. Si es una reunión por Zoom, por ejemplo, yo sí esperaría que haya un deck que soporte la conversación, que no sea solo hablado porque nos ayuda a poder ver lo que les decía, atracción, o sea, cómo muestras también tanto la atracción si es que no tienes por lo menos un deck o el modelo de negocio. Creo que siempre el deck hay un montón. Dale tú. Sí, en mi caso también. Yo prefiero también ver un deck y claro, no tiene que ser, digamos, una reunión por Zoom, no tiene que ser un pitch de 5 minutos así súper estricto, ¿no? O sea, puede ser una presentación, una conversación con interrupciones para preguntas, discusiones, etcétera, ¿no? O sea, algo más relajado. Ahí también creo que es importante preguntar, ¿no? Que el emprendedor pregunte al VC cómo prefiere que sea llevada la reunión, ¿no? ¿Quieres un deck o quieres que te cuente cuál es mi idea, etcétera? Y ahí el VC va a decir, no, ¿y cuál es tu preferencia, no? Pero en mi caso, yo sí prefiero, porque además los VC no somos expertos en todo, hay mucha información, nos podemos perder en el medio de la conversación y el deck pues lleva el hilo, ¿no? Sí, yo creo que para mí definitivamente un deck, al menos debería estar preparado un deck. Si el VC dice que no quiere, pues no, pero hay que tener. Sí, yo creo que tú has dado en la clave, ¿no? Preguntar. O sea, yo creo Ujú. que en mi experiencia, eso, o sea, me ha pasado que ha venido como muy de, no, lo vamos a hacer así, de pronto como, no, no, mejor pon tú de que entonces como que también ya, de nuevo es como, uy, no, ya, disculpa, empezaste, por así decirlo, mal, ¿no? Entonces, creo que te aseguras de empezar bien si preguntas, como dices tú, qué prefieres y te adaptas tú un poquito a eso. Y creo que es lo que va a tocar también cuando uno pichea, ¿no? Hay inversionistas que son más fríos, que son más directos, otros que van a hacer muchas preguntas, otros que no la van a hacer, y creo que uno como founder tiene que tratar de adaptarse un poquito como dicen los gringos, read the room, ¿no? Como leer un poco el ambiente y tratar de adaptarse a lo que quiere el otro interlocutor, que finalmente es a quien queremos convencer de que tenemos una gran idea que merece su dinero, ¿no? Y una Em, cosa ya gusto, sí, creo que también como a veces me pasa que como que se lo saben de memoria y lo que decía Alejandro, están acostumbrados a que lo hacen en 5 minutos, entonces es como que un monólogo y súper mm, rápido, sin pausas, donde uno como que se siente hasta corto de interrumpir porque ya tiene como que todo su flow diseñado. Y es importante hacer las pausas. Se entiende, tienen preguntas hasta acá. O sea, que sea más como una conversación donde uno pueda preguntar, interrumpir, para asegurar que estamos avanzando, pero en un entendimiento y no pase que terminaron todo el pitch y les preguntan, pero ¿cuál es tu modelo de negocio? Que debe ser súper frustrante también para el emprendedor. Y pasa un montón. Entonces, realmente es importante hacer esas pausas. sí, 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 es un buen punto. Me ha pasado que he tenido que esperar, no sé, los 10 minutos a decir como, sorry, pero no entendí. O sea, no. Y es parte del aprendizaje, ¿no? Creo que justamente estas son cosas que se aprenden con la práctica, ¿no? O sea, mientras más picheas también, más cancha vas a ir agarrando de cómo hacerlo mejor, ¿no? Em, entonces creo que es parte del aprendizaje. Y ahí justamente en términos del pitch, eh, ¿cómo creen ustedes que debería haber feedback o no instantáneo? O sea, si el perdedor debería preguntarles, oye, ¿cómo lo ves? ¿Encaja tu tesis? Es algo que digo cosas que yo he escuchado, ¿no? O sea, emprendedores que me han dicho, tipo, oye, tipo, dime un feedback rápido, o debería ser más como, bueno, quedamos atentos, nos avisan. ¿Qué approach creen ustedes que funciona mejor? Bueno, si quieres ahí comento. Yo creo que siempre hay dos opciones, ¿no? Si la respuesta ya, si el inversionista sabe que no va a invertir, normalmente lo que tratamos de hacer es dar un feedback ya, digamos, no es que sea negativo, pero simplemente decir por qué no calza en la tesis, o etcétera, o por qué no continuar para no dar expectativas al emprendedor, ¿no? Pero dar un feedback tan rápido cuando sí hay interés es difícil, porque, digamos, yo puedo decir, bueno, sí, me interesa, pero necesito investigar más, tengo que entender un poco más el modelo de negocio, probablemente hacer preguntas, no lo sé. Entonces, yo creo que dar un feedback, digamos, negativo es más fácil, ¿no? Pero uno positivo, pues, toma más tiempo. Además, porque también debo entender más sobre la empresa, ¿no? Pero sí creo que el emprendedor puede preguntar al final de la reunión, qué piensan, ¿no? Y por lo menos
quedar en un próximo punto para reunirse, ¿no? Otra próxima reunión, digamos, hablar de tiempos, de cuándo hacer un follow-up, etcétera, ¿no? Creo que sí es importante que la reunión cierre con ese accionable en todo caso. De acuerdo. Pía, Nosotros lo que hacemos también es, antes de agendar la reunión, les pedimos que nos manden el deck. Y ahí hacemos también una revisión rápida si es que potencialmente creemos que es fit o no. O sea, si yo veo es un sector en el que definitivamente Alive no invierte y que hay, o sea, ¿para qué hacerle gastar tiempo también al emprendedor? Y preferimos darle el feedback en una, como desgraciadamente no hace fit por los sectores, igual nos mantenemos en contacto, muchas gracias. Entonces ahí hay como un primer prefiltro. Si ya llegan la llamada es porque eventualmente creemos que podría haber un fit. Y también en esas llamadas es importante que no sea solo el emprendedor hablando, sino el mismo inversionista también contándoles de él, ¿no? Y del fondo, o sea, sí sea súper chiquito, obviamente yo sé que el core de la llamada es escuchar el emprendimiento, también hacerle las preguntas al inversionista para entender, obviamente, como decía Uso, como que previo ese pre-work de entrar a la página web, entender, pero ya llegar con preguntas específicas al inversionista que un poco también muestre ese interés en conocerlo y no solamente la plata, y ahí escuchar, hacer el pitch. En nuestro caso, tampoco, igual que lo que decía Alejandro, si no vemos un fit clarísimo, y para nosotros es claro que no hay fit, lo vamos a dar ahí mismo. Pero si nos toca procesarlo, pensarlo, hablarlo con el equipo, probablemente pedirles alguna información adicional para entender algún punto, lo más probable es que el feedback no se lo vamos a dar ahí mismo, sino ya en una siguiente reunión. Y siempre tratamos también el feedback por lo menos el 80% de nuestros casos, hacerlo en una llamada. Rara vez vamos a mandar un email diciendo como que gracias, pero no hay fit, sino si ya hemos tenido una llamada, el feedback se lo damos también en una llamada. sí, yo creo que ahí también, y eso está bueno como buenas prácticas, y creo que todos los inversionistas deberíamos manejarlo así, pero le diría a los founders que no todos los inversionistas necesariamente lo hacen así. Pensaría que los latinos normalmente somos de que nos cuesta mucho decir que no, tratamos de ser muy polite. Entonces, yo creo que de alguna manera tratar de impulsar que haya algunos un feedback más rápido no está mal, porque a muchos nos puede costar, ¿no? Es algo como inversionista, por ejemplo, es algo que yo he estado trabajando más de ser más, como más directo en el feedback o más rápido en el feedback cuando, por ejemplo, veo que rápidamente no hay un fit, sobre todo en esos casos creo que es más fácil tratar eh, de dar un feedback más rápido, ¿no? Em, y yendo más a puntos específicos, por ejemplo, ya de cosas que nos gusta ver, ¿cómo piensan ustedes el tema del valuation? ¿No? Porque normalmente lo que sucede con una ronda es, viene un founder que ya tiene una ronda planeada, estoy levantando, no sé, $500,000 a 4,5 millones de valuation, post-money, lo que sea. em, pero ustedes, por ejemplo, em, han visto estos esquemas en donde, por ejemplo, la startup dice, oye, voy a levantar $500,000, pero los primeros 200 los levanto a 3,5 millones, los siguientes 300 los levanto a 4,5 millones, o tengo un valuation de 4 millones hasta el 30 de julio, 31, y después eso sube mi valuation. Em, ¿Qué recomiendan ustedes, por ejemplo, que deban hacer los founders cuando están haciendo el valuation con los inversionistas? PI, por ejemplo, ¿cómo ves ese tema tú? Creo que también ahí depende mucho de la etapa. Entonces, de repente vamos a tener ahí como procesos distintos, ¿no? En nuestro caso, ya son pre-serie A, serie A. Entonces, probablemente la primera pregunta que vamos a hacer es, ¿tienen un lead investor o están buscando un lead investor? En nuestro caso, nosotros preferimos siempre liderar las rondas, entonces tomamos como ese rol también activo en como que setear el valuation con la empresa y ya luego ir a completar la ronda. Entonces, eso por un lado. Eh, Sí me parece bien poner los deadlines, o sea, sobre todo en la medida que ya tienes un term sheet, ¿no? Porque claro, tu negocio es un valuation en enero y la ronda termina cerrando y se cierra, digamos, un primer tranche de la ronda en marzo, pero el segundo tranche se cerró en diciembre, donde la empresa se duplicó en ventas, como que no hace sentido que mantuviste el valuation de enero. Entonces, sí es importante, creo yo, sobre todo una vez que ya tienen un term sheet, poner una fecha tentativa. Y ya se va reevaluando también, ¿no? Vamos a ver cómo va el desempeño de la empresa, cómo va el mercado, etcétera. Pero
sí creo que es una manera también que al VC le ayuda a saber también los tiempos de la ronda. Ok, yo sé que este evaluation está fijo hasta junio, entonces trato de acomodar mis tiempos de due diligence en la medida de lo posible para poder dar una respuesta antes de esa fecha y entrar en ese term sheet. Y sé que asumo los riesgos si es que lo cierro después, porque puede haber una renegociación del evaluation. Entonces, eso es bastante común de nuestro lado. ¿Y cuál debería ser el valuation? En nuestro caso también, ya tienen rondas previas, tienen ventas para mostrar, podemos hacer múltiplos, tenemos también referentes de otras transacciones en el mercado, en cuanto están esos múltiplos. Siempre tratamos de ser como muy open books, o sea, si es que tenemos benchmarks de múltiplos, los abrimos con los emprendedores y les decimos, estos son los números que estamos viendo y de acá sale nuestra lógica y de ahí partimos. No, no es que sea una caja negra donde nosotros digamos, este es el valuation, ¿no? Lo trabajamos juntos. Interesante. Yo creo que ahí va a haber bastante diferencia cómo el approach en etapa más temprana, ¿no? ¿Vale? De todas maneras. Sí, de hecho, para nosotros, o sea, justamente lo primero que iba a decir es que por temas de fechas, a nosotros no nos gusta eso, o sea, no nos gusta cuando el emprendedor dice hasta tal fecha es tal valoración y a partir de ese momento cambia, porque me parece que genera una presión innecesaria, la empresa está realmente empezando y no se sabe realmente si la evaluation es real o no, ¿no? Entonces, pero yo creo que, o sea, las otras dos alternativas es o una valoración fija, o por tranches, me parece adecuado, ¿no? Creo que por tranches es importante que tenga mucho sentido con el plan de, como lo decíamos al principio, ¿no? Con el plan el roadmap de la empresa, ¿no? Que bueno, no sé si he dicho huella, pero el roadmap de la empresa, y que cada parte o cada tranche de la ronda, se cumpla algún hito, ¿no? Algún hito que pueda demostrar justamente la capacidad de ejecución del equipo. Entonces, por ejemplo, si nosotros llegamos a hablar con un emprendedor que ya tiene la primera tranche de la ronda cerrada por, de repente, otros VCs o por ángeles, a nosotros ya nos puede generar confianza y podemos ver si es que realmente está ejecutando el plan de alguna forma, ¿no? Y también es dividirlo en partes y que tenga un plan, digamos, ejecutable para cada tranche. Este, significa que, o sea, reduce el riesgo de que el emprendedor no pueda levantar el 100% de la ronda. Entonces, digamos, si quiere levantar 1 millón, y el plan depende de que levante 1 millón y no llega, entonces de repente todo lo que levantó antes no sirve de nada y nuestra inversión se puede perder, ¿no? Porque nosotros no tenemos tickets tan grandes como de 1 millón, entonces. Pero en cambio, si él presenta un plan que, hasta $500,000 podemos ejecutar esto y llegar hasta tal nivel de revenue, bueno, entonces no hay un riesgo de que no levante el resto de la ronda, pero con $500,000 sí puede llegar a un objetivo que es interesante todavía para nosotros. Entonces yo creo que sí hay esa división por etapas, es interesante, ¿no? O sea, cómo hacerlo por Project Finance, por objetivos de ventas, por ejecución de algún proyecto específico, a ver las formas de verlo, pero igual nosotros, en muchos casos, ayudamos a los emprendedores en etapas tempranas a poder definir su Mm. ronda de levantamiento de capital, ¿no? Cómo debería ser la estrategia, etcétera. No, ese es un gran punto. Ese es un gran punto el último que has mencionado, ¿vale? Porque, por ejemplo, una de las cosas que a veces vemos cuando están empezando a levantar, sobre todo están al inicio, ¿no? Rondas tipo 1 millón, ¿no? Pre-seed. Es como, a ver, ¿y qué pasa si levantas la mitad? ¿Tienes un plan B? ¿No? Porque, o sea, vamos a ser honestos, levantar 1 millón en pre-seed es una ronda relativamente grande y el mercado está duro. Entonces, creo que los emprendedores que están pensando en sus rondas tienen que tener un plan B pensando que el mercado puede estar más duro de lo que creen o que puede la ronda tomar más tiempo del que creen. Y el tiempo también es relevante porque, salvo que sea un equipo muy grande, estar en ronda 6, 8 meses, digamos, full time, es descuidar el negocio por otro lado, ¿no? Salvo que tengas con fundadores igual involucrados que puedan parchar, pero creo que ese es un punto del timing también importante. Y lo que decías antes de los tiempos y los tranches también, tuvimos una experiencia también donde hubo una confusión por tema de fechas, ¿no? Oye, era tal fecha, no, pero es que en tal fecha yo te pedí otra llamada, entonces pensamos que me dijiste que no, entonces decimos el lunes, entonces el lunes. O sea, generó una confusión que era ridícula porque en verdad la fecha era totalmente antojadiza, ¿no? Fue porque el 31 de julio es el 31 de julio, entonces creo que para evitar esos temas, como dices tú, Ale, tiene más sentido en esa etapa hacerlo por tranches, ¿no? Y justificarlo de esa manera. Y el otro punto que quería tocar ahí también importante cuando hablabas de modelar las siguientes rondas es el tema de dilución, ¿no? Que creo que Pia ya tú probablemente lo notas, ¿no? O sea, lo mal que hicieron en la etapa en la que nosotros entramos, tú te das cuenta, ¿no? Cuando llegan a ti, ¿no? Y es modelar realmente bien tu dilución
en las siguientes rondas. Oye, bacán, voy a levantar $500,000 a, no sé, 3 millones de valuation, no importa. Ah, bueno, pero ahí ya te diluiste de 15% y en la siguiente ronda, ¿cuánto vas a levantar? ¿Y a cuánto crees que vas a poder levantar? Y entonces estás hablando de otro 15 más. Entonces yo creo que modelar esos escenarios no es algo que necesariamente todo el mundo hace, pero creo que es súper importante porque si no, cuando llegan a ser pre-serie A o serie A, PIA, y ya están por debajo del 50, 40% de dilución o diluidos, les va a generar un problema, por ejemplo, en esa etapa, ¿no? Sí, total. Ahora, solucionable en nuestro caso. Lo que hacemos es meterles un ISO de 10% y que se le dé mayoritariamente a los founders, dependiendo, ¿no? O de 5, lo que sea, y una parte de ese ISOP tiene que ir a los founders, es una manera. Y al final el que paga ese ISOP son los inversionistas previos, que son los que se están diluyendo para poderlos emitir. Entonces es una manera como de revertir un poco esa situación. Pero sí, sí, tenemos nosotros también que validar que los founders tienen una participación que sea acorde a la etapa en la que están y que tampoco están muy diluidas. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ya estamos ahí en los últimos minutos. Yo creo que quería tocar un último punto y de ahí de repente abrimos para un par de preguntas. Em, yo quería hablar de follow-ups. ¿Cómo deberían hacer follow-ups después de, ok, digamos que tuve un pitch con alguno de ustedes, en el feedback instantáneo que pedí me dijeron que sí, bueno, encajaba con la tesis, ¿no? Quisieran ver más información. Los VCs obviamente estamos viendo muchas startups al mismo tiempo, estamos viendo varios procesos. ¿Cómo debería ser ese follow-up? ¿Qué tan insistente debería ser yo? ¿Qué tan encima debería estar? ¿Qué esperarían ustedes que yo haga? Que solo les insista, les mande updates con la información, con la atracción que vamos teniendo. ¿Cómo debería ser ese follow-up ahí, Ale? Bueno, después de la reunión, definitivamente hay que ponerse de acuerdo, digamos, cuál es el tipo de follow-up que el inversionista prefiere, ¿no? Entonces, de repente el inversionista ya tiene un proceso más o menos establecido y puede decir, no, en 2 semanas tendré una respuesta o de aquí a 3 semanas. Entonces, hay que respetar esto. Me parece, hubo casos, ¿no? Donde los emprendedores son muy insistentes y recibo inclusive llamadas o mensajes como buscando una respuesta y eso puede ser incómodo y a mí como que ya probablemente me incline más por una decisión negativa que por una positiva, ¿no? Así que yo creo que hay que respetar mucho el espacio también del inversionista como persona y de su trabajo. Y también pensar en que si el emprendedor le envía 1, 2 o hasta 3 emails y no hay respuesta, es porque probablemente la respuesta es negativa. Pero el VC o no tiene tiempo o, en fin, entonces también seguir invirtiendo tiempo y energía en hacerle follow-up a un inversionista que no responde, pues a lo mejor es, mejor, buscar otro inversionista o enfocarse en otra cosa. En ese caso, si no responde, creo que la recomendación sería ponerlo en tu base de newsletter, por ejemplo, y eventualmente cuando el emprendedor tenga alguna novedad importante, por ejemplo, un crecimiento importante en el revenue o expansión, o de repente que ya está casi por cerrar la ronda, enviar otro follow-up muy dirigido con un texto explicando la situación que tal vez pueda llamar la atención del inversionista y que pueda retomar la conversación, ¿no? Pero sí, yo creo que ponerse de acuerdo y ya después de 2 o 3 emails sin respuesta, yo lo dejaría ahí medio sin morir, en verdad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pía, ¿tú cómo la ves? Igual. Tal cual lo que dice Alejandro. Y creo que estás súper bien pedir, después de la reunión, decirle, ok, ¿cuáles son los próximos pasos? Y como que centrar también al inversionista, ¿no? Y, ok, ¿cómo es tu proceso? ¿Cuándo crees que puedes tener una respuesta? O sea, yo les digo, nosotros lo vamos a llevar a nuestra reunión semanal de los viernes, ok. Entonces el lunes les escribes y les preguntas cómo le fue en su reunión. O por ahí es, no tengo la información completa, por favor compárteme esto y esto para poderte dar feedback. Entonces, asegurar que les llega la información. Entonces, como que preguntar cuáles son sus próximos pasos en la llamada y en base a eso, cómo hacer ese plan de follow-up diseñado a lo que quiere el inversionista. Y la idea de los newsletters es súper buena. O sea, realmente a mí me ha pasado recibir una startup en la que no tenía contacto el último año, veo un newsletter, veo que ya están llegando al nivel de ventas, de tracción que nosotros miramos, y más bien el reach out viene de nosotros. Oye, me gustaría hacer una llamada, ¿en qué están? Y ahí profundizamos. Entonces, siempre es una buena idea construir esos newsletters, ¿no? No, es un gran punto. O pivots, ¿no? Ya me ha pasado, por ejemplo, no sé, era una startup que vimos al inicio y no me convencía mucho el modelo, lo que sea, y luego un año después me mandan el newsletter con un super pivot, cambiaron otra cosa, y de repente dices, ah, mira, qué interesante, ahora creo que podría haber una oportunidad, hablemos, ¿no? Entonces,
creo que eso también son oportunidades interesantes donde se puede generar una nueva conversación si hay un cambio a ese nivel también, ¿no? Em, y el último punto que trataría rapidito es, eh, si recibo un term sheet, si recibo una oferta de un VC, puede ser que reciba una oferta que tiene no solamente un monto y un valuation, sino que venga con otras obligaciones. Oye, lo que llaman prorata, o quiero anti-dilution, o este tipo de cosas, quiero un board seat. Eh, Obviamente, son cosas que mucha gente no está familiarizada y que hay que familiarizarse con ellas, pero creo que el punto es qué tanto hay espacio de negociación. Cuando ustedes, por ejemplo, ponen ese tipo de condiciones, ¿qué espacio de negociación tienen con los emprendedores? ¿Ellos podrían negociar estas cosas o son básicamente como, esta es mi oferta, tómala o déjala? Em, Pía, a ver, cómo, que te veo riéndote un poquito ahí, a ver. No, es que también creo que depende mucho de la etapa también, ¿no? Me imagino una etapa de un inversionista ángel, usted sabe mejor, pero debe ser unos term sheets bastante más sencillos, Sí, todo en la parte de gobernanza, que un term sheet nuestro. Un term sheet nuestro es un term sheet más largo, donde no solamente se está regulando la valoración es una cosita, ¿no? Pero lo más importante para nosotros también, fuera de la valoración, obviamente es la gobernanza. Pedimos board seats, pedimos recomposición del directorio, entonces cuántos independientes van a haber, cómo se toman las decisiones, qué requerimientos se necesita para tomar una decisión o qué tipo de decisiones se aprueban en directorio y cuáles son esas mayorías, qué tipo de decisiones se toman en la asamblea de accionistas, cuáles son esas mayorías, todos los derechos del preemption, o sea, hay mucho detalle y a veces lo que pasa es que como es un lenguaje difícil de entender, sobre todo para alguien que no está familiarizado, te pasa dos cosas, ¿no? Como el founder que solamente vio el valuation y si está de acuerdo con el valuation te dice, ya, esto debe estar bien, debe ser estándar, ok, check, que tampoco es una buena señal, porque entonces es un equipo que no está leyendo sus contratos, que no se preocupa en entender el detalle de lo que está firmando, y creo que eso es un red flag muy grande. Em, y está bien que el founder quiera entender y está bien que no esté familiarizado con esos términos y nosotros tomamos bastante tiempo en ir uno por uno, explicarles la lógica detrás, cómo funciona, porque muchos de ellos es la primera vez que van a recibir un term sheet de ese estilo, ¿no? Entonces, claro, y a tu pregunta, está bien negociar, o sea, eso es un term sheet y no es que sea tómalo o déjalo, siempre hay espacio para, obviamente en la medida de lo que haga sentido, ¿no? Para las dos partes, como que está bien. claro. Ahí en esa etapa sí, pues probablemente hay cosas más complejas, pero ahí, Ale, en la etapa en donde estamos un poco más nosotros, creo que los temas deberían ser más simples, pero a veces no todos los inversionistas lo hacen así de simple. No, definitivamente no. O sea, estoy súper de acuerdo que al final tiene que ser bueno para ambas partes, ¿no? Y sí, es mucho más sencillo, creo que es más sencillo por lo que ha comentado Pia en nuestra etapa, pero sí nosotros hemos ido, eh, digamos, creando side letters para los SATE, un poco más robustas, ¿no? Un poco más complejas, en todo caso más completas, porque con el paso del tiempo y también con la experiencia que vamos ganando, eh, vamos aprendiendo de lo que ocurre en el mercado, de que, cómo protegernos como inversionistas, ¿no? Entonces, en realidad normalmente buscamos simplemente unas 4 o 5 cláusulas sencillas, ¿no? Pero que, digamos, que obliguen un poco al emprendedor a ser mucho más comunicativo, que debemos tener derechos de información. No tenemos un derecho de veto, ni board seats, ni nada, al menos no por el ticket que nosotros invertimos. Pero sí algunos 4 o 5 cosas que ellos tienen que cumplir, porque si no, el contrato de, por ejemplo, un CIF es muy abierto, ¿no? Muy libre y realmente nosotros como inversionistas quedamos desprotegidos, ¿no? Entonces, de repente, otro término, otro cláusula que incluimos es que tenemos derecho a invertir en la siguiente ronda. Derecho, más no obligación, ¿no? No Claro. es igual que prorrata, ¿no? O que si existe un inversionista posterior a nosotros y se le ha dado un beneficio o unas condiciones mejores, también nosotros tenemos derecho a esas condiciones, ¿no? Que es el Most Favored Nation. O sea, que son creo que son cosas más o menos básicas, pero que cada vez que los emprendedores no conocen, pero también, pues como dijo Piat, hay que ir explicándoles qué significan, ¿no? Y en muchos casos, no lo negocian, porque creo que tiene bastante sentido, y no perjudican de ninguna manera al emprendedor ni el control que tiene el emprendedor sobre la empresa. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, igual creo que ahí los founders tienen que hacer su chamba en el momento cuando, dependiendo de la etapa, ¿no? Yo sí he visto casos donde he visto side letters en etapa pues, de pre-seed o seed, Ujú. side letters de serie A, o sea, como unas cosas, no sé, Mm, full ratchet, anti-dilution, no sé, cosas que como muy fuertes,
y que me ha pasado, o sea, que le han dicho al fondo, "Oye, sorry, pero esto es como para una etapa muy adelantada y this is too much, ¿no? Y al final creo que el fondo se dio cuenta y lo relajó. Entonces, al final creo que hay que tratar de abrir, cuando no conocen, creo que al final negociar no está de más, ¿no? Te pueden decir, oye, ¿por qué el MFN? ¿Por qué el prorata? Bueno, le explicarás, ¿no? Y lo entenderán o no lo entenderán y es parte de la conversación de la negociación que se tiene que tener y de que entiendan por qué es importante eso para el inversionista y cómo lo puede o no afectar al founder, ¿no? Un prorata probablemente no es tan problemático. Un MFN, dependiendo de la etapa en la que aceptes, podría ser problemático también, ¿no? En Sí, etapa sí, más temprana de repente no tanto, ¿no? hemos tenido casos problemáticos con el MFN, pero igual lo Sí. incluimos. Aunque ya hemos Sí, abierto sí, algunas sí. excepciones, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso te digo, dependiendo un poquito la etapa, creo que el MFN a veces te condiciona mucho los down rounds, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Que es algo que ya he visto, por ejemplo, un par de casos, ¿no? Que ha querido alguien meter plata a un valuation más bajo y simplemente eso implicaba darle ese beneficio de valuation más bajo a los que tenían firmado el MFN. Entonces ya tu dilución, que era de X, ahora es de X más un poquito más, ¿no? Entonces son cositas que probablemente hay que bueno, no es que aceptarlas o no aceptarlas, sino creo que es entender el founder y en la etapa en la que está esa startup, cómo le puede afectar lo que sea que está acordando, ¿no? Y al final asesorarse y investigar y educarse bien de qué implica eso. Y en su caso, contratar a la gente que hay que contratar, si es algo muy complejo, obviamente en la etapa en PIA, en Serie A, eso, obviamente hay abogados involucrados, pues, americanos y demás que probablemente tienen que hacer eso. Y de hecho justo hay una pregunta al respecto sobre las estructuras, hablando de Estados Unidos o de Perú, sobre los vehículos de inversión preferidos, ¿no? Considerando que en Perú tienes una SAC local, y luego tienes una LC o C Corp, o luego tienes un Cayman Sandwich. Yo creo que ahí va a depender un poquito de la etapa en la que estén, ¿no? Obviamente una startup que está en Serie A o pre-Serie A definitivamente tiene es una C Corp o tiene un Cayman Sandwich, ¿no? Definitivamente no va a haber una startup en esa etapa que tenga una serie, que esté en una serie, que tenga una startup local, mejor dicho, un vehículo local solamente. Creo que en la etapa de ángeles sí podría ser aceptable que tengas solo, digamos, en la etapa muy, muy, muy inicial, que tengas solo la compañía local eh, y tengas el mecanismo para hacer el flip eventualmente. Porque lo que va a pasar es que si vas a levantar de inversionistas, creo, extranjeros, definitivamente vas a necesitar un vehículo en el extranjero. Entonces yo creo que eh, eso es lo que te va a marcar la pauta, ¿no? Si van a ser inversionistas locales, solamente es una ronda muy chiquita, puede ser que vale la pena no gastar en tener una estructura en Estados Unidos, pero la realidad es que hoy día se ha vuelto algo mucho más fácil de hacer y muy barato, ¿no? O sea, hoy día puedes armar una LLC o una C Corp en Estados Unidos por, no sé, $700 online y en, no sé, 8 semanas tienes una compañía hecha con una cuenta en Mercury Bank. Entonces, se ha hecho mucho más fácil, ¿no? Entonces, hoy día hay cada vez menos excusas, creo, para no tener un vehículo en Estados Unidos, si es que, como digo, vas a levantar plata de gente de afuera que de todas maneras lo va a pedir, ¿no? Ahí no sé si Ale o Pia ustedes tengan una opinión particular sobre ese punto. No, o sea, totalmente de acuerdo en realidad. O sea, nosotros igual hemos invertido en startups que están en una etapa muy inicial y que hemos invertido con digamos, en empresas localmente, ¿no? En Perú, en Colombia, etcétera. Y ahí ya no usamos un SAFE, ¿no? Porque SAFE funciona en Estados Unidos, pero no en América Latina. Entonces estamos en una nota convertible que es similar, pero tiene más condiciones, parece más una deuda. En fin, ahí se ajustan un poco las condiciones. Este, y también, o sea, digamos, también es mucho más fácil de hacer un flip ahora, ¿no? Entonces, no, para nosotros no es problema, ¿no? Pero de hecho, esperamos que dentro del plan de la empresa esté hacer un flip eventualmente porque creemos que va a levantar más capital estando en Estados Unidos, ¿no? Como tú lo dices. Pero sí, depende un poco también de la situación particular de cada startup. Sí, en nuestra etapa sí la mayoría ya tienen el vehículo extranjero o lo están creando previo a la entrada de la ronda, entonces sí, Sí, eso es ya distinto, ¿no? sí, de hecho acabo de estar justo con una startup que está levantando una serie A y por la serie A está armando Hacen, el, ajá. el Cayman Sandwich, ¿no? Sí, Ujú. justamente por eso. Y hay una pregunta más que creo que esta es más para ti, Pía. Dice, ¿cómo escogen a los directores independientes para las empresas en las que invierten? No, es una excelente pregunta, porque hay que ver, o sea, el director tiene que aportar al board, tiene que ser alguien que realmente le aporte y le sume
al CEO, ¿no? Al startup. Entonces, por ejemplo, pongamos el caso en que tenemos una startup en la que hay son 5 asientos y hay 3 para los founders, uno para el VC y queremos, o 2 para el VC, no sé, y queremos un director independiente que traiga unos skills que sean complementarios. Y ya hay varios VCs sentados en tu board, probablemente ya esos skills como financieros de fondo ya los tienes o para el levantamiento de capital, pero de repente te faltan esos skills más como técnicos, más relacionados a tu propio negocio, que el VC, por más que experiencia que tenga invirtiendo, probablemente no llega a ese nivel de profundidad del core de tu negocio. Entonces, traes ese perfil que realmente te pueda sumar y que sea complementario a lo que ya existe en tu board. Tú lo que quieres es tener como skills complementarios, ¿no? Y que realmente te sumen. Y eso lo vemos en conjunto con los emprendedores. O sea, no es que el VC venga y diga, este es el independiente, sino al contrario. Nosotros decimos, el emprendedor propone, lo evalúa con el VC y se elige. Pero de hecho la primera propuesta no es que venga de nosotros, sino de la misma empresa. No, buenísimo, súper ese insight, Pía. Y bueno, creo que ya no teníamos más preguntas y ya estamos justo con la hora. Em, pero, creo que hemos cubierto varios puntos. No sé si ahí, Ale o Pía, quieren dejar alguna última idea para los founders. Yo en general creo que me quedo con varios temas acá que hemos hablado, pero principalmente con conocer sobre todo lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que el mundo de fundraising tiene muchas aristas que hemos tratado obviamente de cubrir en su mayoría en cosas muy genéricas o muy puntuales en esta hora, pero creo que es un mundo muy amplio que requiere un estudio y hay muchísimo contenido online. Creo que hay muchísimo contenido hoy día que los founders pueden buscar para aprender. Hay aceleradoras, hay programas que de investment readiness. Entonces creo que hoy día ya no hay justificación para no entenderlo. Y creo que es parte de la chamba que tienen que hacer los founders. Y yo me quedaría principalmente con eso, ¿no? De entender y adaptarse al tipo de inversionista al que van a buscar, ¿no? Siempre creo que es importante ahí. Ya, no sé, ahí con qué más te quieres quedar, Yale, para ya irnos despidiendo. No, tal cual lo que dices, me parece súper importante y también no tener miedo a preguntar, ¿no? Porque ahorita hablábamos del MFN, yo digo, todo el mundo aquí estará familiarizado con qué es un MFN y a veces los VCs como estamos muy acostumbrados a hablar ya de ese tipo de terminologías y no son cosas que te enseñan en el colegio, ¿no? Y ni siquiera en la universidad. Entonces es bien importante como está totalmente ok preguntarle al fondo y sentarte o preguntarle a otras startups, o sea, esto es un ecosistema chico y súper colaborativo, entonces está bueno tener también estos espacios para aclarar cualquier pregunta, ¿no? Buenísimo. Ale. Súper. Sí, alineado con eso, creo que es, digamos, cuando tengan la oportunidad, antes de levantar una ronda de capital, conversen con VC, conversen con emprendedores para que se vayan enterando de cómo funciona, ¿no? Y ya vayan, digamos, creciendo su network, ¿no? Para que cuando realmente necesiten levantar capital ya sepan con quién hablar. Y cuando hagan estos procesos, no lo dijimos a lo largo del webinar, pero es súper importante que sean lo más transparentes posibles con los VCs, ¿no? O sea, porque tanto en el deck, cuando hablen sobre sus revenues, el track record, sus planes, las proyecciones, tienen que ser transparentes y realistas porque en un due diligence, que viene siempre va a haber un due diligence después, todo va a aparecer. Y lo peor que puede pasar es que el VC se descubra alguna cosa que no es tan real en ese proceso, ¿no? Acuérdense que este ecosistema, como dijo Pi, es chiquito y depende mucho de nuestra reputación, ¿no? Tanto como inversionistas y como emprendedores. Súper importante. Súper buen punto, Ale, de acuerdo. Súper buen punto. Y nada, creo que ya, Jenny, creo que ya pasamos varios minutos. Pero nada, un gusto haber estado con ustedes. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que es muy valioso todo lo que han hablado hoy. Creo que tienen tips y mucho por enseñar. Y como dicen, el ecosistema es chiquito y acá desde PCAP estamos tratando de llegar a más gente y de que llegue esta información a todos, ¿no? Como saben, nosotros hacemos grabación de cada uno de los webinars, así es que si quieren informarse más, pueden buscar en nuestras cuentas, que ahí Katia les va a compartir por email. Y si ustedes quieren dejar sus correos por ahí para que les escriban, también pueden hacerlo. Muchas gracias.
Gracias a todos por acompañarnos.